Hoy vamos a estar estudiando Lucas, capítulo 24. No vamos a estudiar todo el capítulo de Lucas, pero vamos a estudiar una porción de este capítulo 24, y va a ser la porción que empieza en el versículo 36 y vamos a llegar hasta el versículo 49. Nuevamente, Lucas capítulo 24, y vamos a estudiar los versículos del 36 al 49. Dice el versículo 36: Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque también estaban asombrados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Y después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija mientras tu palabra es expuesta, para que podamos comprender cuál es tu voluntad para tu iglesia, Señor. Queremos ser una iglesia fiel y una iglesia obediente a ti, Señor. Por eso queremos tener un corazón humilde para recibir tu palabra, para enfocarnos en ella, pero no solo que sea hoy, Señor, sino que sea un enfoque de vida, una determinación de vida, que sea cumplir tu voluntad conforme a lo que tú has revelado por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hace 4 semanas ya hice una pregunta introductoria que era: ¿de qué habla la Biblia? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Y vimos que el tema es específicamente la redención. Es que Dios está llevando a cabo una obra de redención en beneficio de la humanidad para la gloria de su nombre. Pero si la redención no ocurre, no hay beneficio para la humanidad, y si la redención no ocurre, la humanidad no puede darle la gloria a Dios que le dejó de dar en el momento en que decidieron rebelarse en contra de Dios. Entonces la redención es ese hilo conductor que se puede ver a lo largo de la escritura de los 66 libros, y en el cual nosotros estamos haciendo énfasis durante estos 2 meses, febrero y marzo, porque queremos llegar a un lugar, queremos llegar a un destino, y es la responsabilidad que nos toca asumir como iglesia, y cómo eso se va a ver más claro en lo que la iglesia está pensando llevar a cabo. Y evidentemente eso nos involucra a todos porque somos una sola iglesia. Vimos Génesis 3, en donde se nos
narra la forma en la que el ser humano, a pesar de que Dios había creado todo y lo había creado todo en gran manera, era bueno en gran manera, el ser humano decidió desafiar a Dios y se rebeló contra Dios. Y la consecuencia de ese desafío y de esa rebelión fue la separación entre Dios y ellos, fue la muerte espiritual, y es una condición que es inherente al ser humano, de la cual el ser humano está total y completamente inhabilitado de salir de esa condición. No hay nada que el ser humano pueda hacer para revertir la condición de muerte espiritual en la que ha caído como consecuencias del pecado. Y sin embargo, en la benevolencia de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios e incluso en la fidelidad de Dios, Dios prometió que un descendiente de Eva iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y eso era una expresión de que un descendiente de Eva en algún momento iba a vencer todo lo que el pecado había traído, las consecuencias que el pecado había traído, y iba a lograr restaurar la relación que se había roto entre Dios y la humanidad como consecuencia del pecado. Pero no se nos dice mucho en Génesis 13, nada más se nos da la buena noticia. Esa es la primera predicación del Evangelio dada por Dios mismo, de que un Salvador se iba a encargar de revertir la situación de la humanidad. Y llegamos a Génesis 12, y en Génesis 12 se nos da un poquito más de luz. Por así decirlo, esta es la revelación progresiva en donde Dios de manera continua va dando cada vez un poquito más de detalles en función de lo que Cristo iba a hacer y de lo que venía a hacer. Y Génesis 12 se nos describe que Dios decidió sacar a Abraham de un pueblo politeísta, para llevarlo a un lugar donde él podría relacionarse de manera especial con Dios y así mismo su descendencia. Y le prometió: te quiero bendecir, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y estudiamos que esa bendición se refería específicamente a la restauración de la relación que Adán y Eva habían echado a perder por su rebelión. Pero uno sigue avanzando y llegamos a Isaías 53, que fue el pasaje que estudiamos la semana pasada, y vemos que la victoria vendría por medio de los sufrimientos del siervo. El siervo es Cristo, y la victoria fue alcanzada en la cruz del Calvario. Pero eso implicó un gran sufrimiento para Dios. En la persona de Cristo, el sufrimiento físico al que fue expuesto al ser crucificado y al escarnio que se llevó a cabo en su contra, el sufrimiento espiritual de tener que cargar la ira de Dios por los pecados de todos los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, pero también para Dios y para el Espíritu Santo constituyó el primer momento en que el Hijo se separó de ellos. Nunca en la historia de la eternidad que han disfrutado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una relación de amor perfecta, nunca había habido una separación. Y esa separación se dio en el momento en que Cristo cargó la ira de Dios sobre nosotros. Eso fue un sufrimiento para toda la deidad. Y 700 años antes, estamos aquí chicos, 700 años antes se nos describe a Isaías, nos describe más bien a Jesús y nos da la descripción prácticamente literal de cómo el siervo iba a alcanzar esa victoria, y como decimos, es la cruz. Y hoy lo que vamos a hacer es estudiar Lucas 24. Lucas 24 es un texto precioso porque es un texto que nos habla sobre la resurrección de Cristo, pero al mismo tiempo nos describe cuál es la respuesta que debe tener su iglesia hacia la obra que Él llevó a cabo en favor de la iglesia. ¿Cómo espera Dios que nosotros respondamos a lo que Él ha hecho por nosotros? Y esto es precioso porque no nos toca a nosotros determinar cómo vivir en función del Señor ahora que hemos sido salvados, sino que es Dios el que determina cómo nos toca a nosotros vivir.
Steven Lawson menciona una frase que para mí es muy interesante, y él dice: la Biblia no es difícil de entender, pero la Biblia es difícil de digerir. En otras palabras, la Biblia no es difícil de entender, pero la Biblia es difícil de aceptar y de sujetarse a ella, porque eso requiere morir a nosotros mismos. Y eso es lo que el texto nos va a enseñar hoy. Y mi intención esta mañana es que todos podamos, por eso hemos ido construyendo, es que podamos entender que, y esto lo hemos enseñado en los estudios de Biblia, es que mi estilo de vida actual va a ser una respuesta al valor que yo le doy a la cruz de Cristo. La forma en la que yo me entregue al Señor hoy va a ser el resultado del aprecio que yo tenga por la gracia inmerecida que me fue extendida en la cruz del Calvario. Y para estudiar eso, vamos a leer estos versículos, estudiar estos versículos del 36 al 49, y hay una verdad que sobresale, hay una verdad que sintetiza toda esta porción, y es la verdad que domina toda esta sección, y es la siguiente: la iglesia responde a la obra de Cristo predicando el evangelio a las naciones en el poder del Espíritu Santo. Es bien sencilla. Okay, por eso empecé con esa frase de Lawson, porque realmente no es difícil de comprender, pero es difícil de acatar, porque requiere morir a nosotros mismos. Voy a repetirla. La iglesia responde a la obra de Cristo predicando el evangelio a las naciones en el poder del Espíritu Santo. Solo vamos a ver esa verdad. No la vamos a dividir en secciones ni nada, porque quiero que sea lo más claro posible, porque repito, esta es la forma en la que Dios espera que su iglesia responda a el cumplimiento de las promesas que Él dio a lo largo del Antiguo Testamento, que se cumplen de manera perfecta en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, y particularmente la victoria que Cristo alcanzó en la cruz. Entonces vean lo que dice el versículo 36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Este versículo 36 nos sirve un poquito para entender el contexto, porque el capítulo 24 se ha enfocado en la resurrección, y los discípulos están reunidos y dicen: mientras ellos relataban estas cosas, ha habido varios relatos sobre la resurrección de Jesucristo. En Lucas capítulo 24, el primer testimonio de la resurrección de Jesucristo lo reciben las mujeres que llegan al sepulcro y se encuentran con el sepulcro vacío. Y un ángel les dice: no, el Señor ha resucitado. Y ellas vienen y le hablan a los discípulos de la resurrección de Cristo. Pero también hay una sección bien amplia sobre dos discípulos que iban camino a Emaús y van comentando las cosas que le habían ocurrido a Cristo, y Cristo viene y se coloca a la par de ellos y camina con ellos y les hace ciertas preguntas, y ellos no sabían que era Cristo, hasta que en un momento Cristo les abre los ojos y les permite reconocer que Él es el resucitado, y les explica cómo lo que acaba de ocurrir es el cumplimiento del Antiguo Testamento, cómo eso era necesario. Lo vamos a ver también en esta sección. Pero esas son las cosas que ellos están relatando, esas son las cosas que los discípulos están hablando mientras están en un lugar. Y en ese momento, mientras están discutiendo de todas estas cosas, aparece Jesús en medio de ellos. Y las palabras de Jesús, uno podría pensar, si Jesús resucitara y se encuentra por primera vez con sus discípulos, ¿qué les diría? ¿Qué les diría? Y las palabras de Jesús es: paz a ustedes, paz a ustedes. Uno podría entender que paz es esa expresión hebrea de shalom, que se usaba comúnmente, era el saludo tradicional de los hebreos en el momento. Pero yo estoy convencido de que esta expresión paz a ustedes quiere decir mucho más que solamente un saludo tradicional carente de un sentido espiritual. Por el contrario, estos hombres habían abandonado por completo a Jesús.
Muchas veces nosotros nos centramos en la negación de Pedro porque es una negación, es hasta cruel lo que hace Pedro. 3 veces negó a Cristo y Cristo le había dicho, esto es lo que va a ocurrir, y lo hizo. Pero si vemos la narración de los evangelios y la tomamos como un conjunto de verdades que nos hablan de qué pasó previo a la crucifixión de Cristo, tenemos que recordar que cuando Cristo fue apresado en el Monte de los Olivos, Cristo fue abandonado por los 12 discípulos. Se nos dice que fue tanto el terror de ser apresado de los discípulos que uno de ellos incluso salió corriendo desnudo. Esto fue lo último que Cristo se llevó de sus discípulos. El abandono, el rechazo, no tenemos nada que ver con Él, no somos parte de Él. Y Cristo, cuando fue apresado, estaba con los 12 y salió de ese huerto solo. Y mientras estaba en juicios, vio a Pedro cara a cara después de que éste le negó 3 veces. Y se nos describe que posiblemente Juan fue el único que estuvo presente durante todo el proceso, desde el arresto hasta la crucifixión de Cristo. Estos eran 11 discípulos, podríamos decirlo, menos uno que se había ahorcado. Estos eran 10 discípulos que lo último que habían tenido con Cristo era una muestra de separación con Él. Y ahora se aparece Cristo en medio de ellos. ¿Cómo estaríamos nosotros si nosotros fuéramos esos discípulos? Y ahora Cristo está delante de nosotros. Y viene a nuestra mente que nosotros nos separamos de Él intencionalmente, determinadamente y voluntariamente. Y Cristo se aparece en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Ese es el mismo saludo que todos nosotros hemos recibido de Cristo. Que lo hemos negado y lo hemos rechazado y por años estuvimos lejos de Él, dándole la espalda. Y Cristo en algún momento viene a nuestra vida y nos dice, paz a ustedes. Y lo que nos está diciendo es básicamente, no tengan miedo. Eso le está diciendo a ellos, no tengan miedo. Aunque he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque eso es lo que nos describe Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada, no vengo con juicio sobre ustedes. No vengo a castigarlos a ustedes. Vengo a traerles paz. Una paz que ustedes no podrían adquirir por ustedes mismos y una paz que sería imposible que la humanidad recibiera a menos de que el siervo sufriente hubiera alcanzado la victoria en la cruz del Calvario. Para eso vine al mundo. Para eso vine, para alcanzar la paz. Y esa paz se las ofrece a esos 10 discípulos que están seguramente temerosos, incluido Juan también, que están temerosos de saber que lo último que le hicieron fue despreciarlo y ahora están delante de Él. Pero esa paz que Cristo les está diciendo no es solo, estamos en paz, mis discípulos, no es solo la paz entre Cristo hombre, Cristo Dios y los discípulos, sino que es la paz entre Dios Padre, Dios Espíritu Santo y ellos como seres humanos. Lo que ellos están percibiendo posiblemente y lo que Jesús posiblemente está testificando con este saludo, paz a ustedes, es que la paz ha sido finalmente alcanzada en su favor. Es que ya no hay condenación. Es que la ira de Dios ha sido removida de sobre sus hombros porque Cristo la cargó en la cruz sobre sus hombros. Es que la paz que por siglos y milenios la humanidad no había podido disfrutar como consecuencia del pecado de Adán y Eva, ahora es posible disfrutarla como resultado de la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Ustedes se imaginan lo que es estar en esa situación de los discípulos? Y las primeras palabras que uno escucha es, tranquilos,
estamos en paz y ustedes están en paz con Dios. Y esto no es el resultado de sus obras. Esto no es el resultado de sus acciones. Esto no es porque ustedes lo merezcan o porque ustedes sean muy buenos. Esto es porque Dios es muy bueno. Eso es porque Dios ha tenido demasiada gracia, demasiada misericordia, y la expresión de amor más tangible que Dios nos ha dado a nosotros es la entrega de su Hijo en nuestro lugar. ¿Qué clase de saludo intencional de parte de Cristo hacia sus discípulos? Eso es precioso. Esa paz es la misma paz que todos nosotros disfrutamos hoy. Es una paz que no la vamos a dejar de disfrutar, porque los méritos de Cristo alcanzan para ponernos en paz desde el inicio hasta el final de nuestra vida cristiana. No hay un solo momento en la vida cristiana donde esa paz se rompa y volvamos a experimentar enemistad con Dios. No. El resultado de la obra de Cristo es paz de que nacemos en la fe, desde que creemos genuinamente por primera vez y hasta que Él regrese por su iglesia o hasta que Él nos llame a casa. Esa paz es inquebrantable y es irreversible, y todos nosotros la tenemos hoy a disposición como fruto de la obra de Jesucristo en la cruz. El Evangelio es glorioso, familia. Pero vean la respuesta de ellos en el versículo 37. Empieza con un pero, es un contraste. Mientras Jesús se aparece y les dice, paz a ustedes, versículo 37 dice, pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Ahora les dije que el único que había estado presente, según la narración de los evangelios, desde el arresto hasta la crucifixión de Cristo, era Juan. Pero el testimonio de lo que había ocurrido con Cristo se había corrido. Y los discípulos sabían todo lo que Jesús había sufrido. Ellos sabían la violencia a la cual Cristo había sido sometido y la extensión del castigo que había sido impuesto sobre Él, específicamente físicamente. Y lo estudiamos la semana pasada. Su rostro desfigurado por los golpes, su piel desgarrada por los azotes, su cuerpo traspasado en diferentes lugares. Isaías nos describía que había sido tal el castigo que habían impuesto a Cristo que había perdido incluso hasta la apariencia de un ser humano, y los hombres quitaban su mirada porque era atroz el espectáculo que llegaron a hacer con Cristo. Pero ahora Cristo está delante de ellos 3 días después. Y la razón por la cual ellos se muestran aterrorizados y asustados, dice, porque creían que era un espíritu. Y esto nos habla de varias realidades en medio de este contexto. Lo primero, lo que están percibiendo ellos es algo sobrenatural. Este hombre fue desfigurado 3 días antes y ahora está delante de nosotros. Esto no es normal. Esto no es cotidiano. Esto no ocurre todos los días. Esto es algo sobrenatural. Hay un milagro que está ocurriendo delante de nosotros porque este hombre fue brutalmente asesinado y hoy está aquí en la presencia de nosotros. Pero segundo, nos dice también que los discípulos ignoraban por completo su resurrección. Porque están pensando que es un fantasma. Si ellos hubieran entendido lo que Cristo les había dicho de la necesidad de sus padecimientos, su muerte y su resurrección, hubieran dicho, claro, este es Jesús resucitado, pero no, lo que están pensando es que es un fantasma. Ni siquiera los discípulos habían comprendido que Jesucristo tenía que padecer de la forma en la que padeció. Pero vean qué maravilloso trato de nuestro Salvador y Señor Jesucristo hacia sus discípulos. Versículos 38 y 40. Y Él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Estos son hombres que están aterrados, asustados, turbados y llenos de dudas. Y Jesús lo que hace es atender la incredulidad de sus discípulos.
Él sabe que sus mentes y sus corazones no están comprendiendo lo que está ocurriendo delante de sus ojos. Ellos están viendo algo, pero eso que ven no penetra de tal manera que puedan tener el gozo de lo que están viendo. Y es muy interesante, porque muchas veces pensamos en Tomás y la incredulidad de Tomás. Vean lo que se nos describe en Juan 20 sobre la incredulidad de Tomás. Juan 20, versículos 24 al 29 dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, posiblemente cuando Jesús se aparece en Lucas y tiene este pasaje que estamos estudiando con los discípulos, es posible que Tomás no haya estado ahí. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les decía: si no ven en sus manos la señal de los clavos, este es Tomás, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: pasa ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y Jesús le dijo a Tomás: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas veces nosotros le damos duro a Tomás por su incredulidad. Pero en el pasaje que estamos estudiando de Lucas, vemos que ellos también estaban respondiendo con incredulidad, a pesar de que lo tenían al frente. Y hay algo maravilloso, porque este Jesús resucitado, con un cuerpo ya glorificado, pero todavía cargando o manifestando las expresiones de sufrimiento y padecimiento sobre su cuerpo, las marcas de su crucifixión. Porque cuando Jesús les dice: vean mis manos y vean mis pies, o después a Tomás le dice: vean mi costado, no les está diciendo: vean mis manos como si fueran las manos nuestras. Él les está diciendo: vean mis marcas, aquí las marcas de los clavos, vean mis pies, las marcas de los clavos, vean la marca en mi costado donde fui atravesado por ustedes. Yo soy exactamente el mismo Jesús que hace 3 días estaba clavado en una cruz. Eso es lo que Jesús les está diciendo. No soy otro, no soy un Jesús nuevo. No es que Dios hizo otro. No, es que este Jesús, si ahora está ahí con ellos y si les está mostrando las marcas, Jesús está testificando corporalmente de que ha resucitado. La resurrección está ahí implícita. Si Jesús no estuviera ahí, no podría haber resucitado. Esto es lo que anuncia: Él resucitado. Y con su resurrección implícitamente está su victoria. La victoria sobre Satanás, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. Yo soy, no soy otro. Véanme, ustedes saben lo que me pasó en la cruz. Juan estuvo ahí. Las mujeres les han contado. El testimonio de lo que sufrí es público. Solo de eso se está hablando en Jerusalén. Y ahora ustedes me ven con un cuerpo glorificado, pero con las marcas de su crucifixión. En cierta manera es un cuerpo distinto, pues ha sido glorificado, ya no está sujeto a muerte, pero en cierta manera Dios decidió que el cuerpo glorificado de Cristo permaneciera con las marcas. Y posiblemente, yo no sé, pienso que posiblemente cuando nosotros lleguemos al cielo y estemos con Él por la eternidad, sus marcas van a permanecer como una señal del sacrificio que Él hizo por nosotros, como un recordatorio de cuán gozosos debemos de estar en su presencia por la eternidad.
Y lo digo porque si Él ya recibió un cuerpo glorificado, es un cuerpo que ya no va a cambiar, no va a sufrir variación. Y si en su cuerpo glorificado manifiesta la presencia de sus marcas, las manifestará por la eternidad también. A mí me parece impresionante lo que pasa en el versículo 41 al 43. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Vean el cambio de emociones, el cambio incluso de sentimientos que están expresando ellos. Pasaron de estar aterrorizados y asustados, turbados y con dudas, a un gozo indescriptible, porque están reconociendo que el que está delante de ellos es el Mesías, es el Salvador. Las esperanzas de ellos de que Jesús fuera el Mesías, a pesar de que lo habían entendido en muchas ocasiones como un Mesías político y militar como el resto de los israelitas, habían sido cortadas de raíz en el momento en que Él fue clavado en la cruz. Todas sus esperanzas sobre el Mesías de estos discípulos se habían quitado de en medio en la cruz. Y ahora tienen delante de Él nuevamente al Mesías y al Salvador. Y lo que se nos describe en el texto es que era tanta la alegría que no lo podían creer. Yo no sé si ustedes han visto, en internet hay unos videos como los Marines o los Navy, que son enviados a una misión donde pasan ahí por años, en algún tiempo, no ven a sus familias y regresan a sus casas y en sus casas nadie sabe que van a llegar. Entonces toman un video de la reacción de sus familiares cuando se dan cuenta de que tienen 3, 4, 5 años de no ver a estos Marines y ellos llegan a la casa y la reacción es como la alegría no los deja reaccionar, la alegría no saben ni qué hacer, ¿verdad? Y uno podría pensar, esto es como pellizqueme, esto es demasiado bueno para creerlo, ¿verdad? Como, esto es una sorpresa. Y eso es lo que está ocurriendo específicamente con los discípulos. Es tan bueno, que es prácticamente increíble. Este Mesías sí es el Mesías y lo ha demostrado porque se ha levantado de los muertos. Nunca nadie ha hecho esto para vivir para siempre. Cristo lo ha hecho y podemos confiar en ello porque su cuerpo da testimonio de su resurrección. Pero intencionalmente Jesús sigue atendiendo esta incredulidad de ellos. Ahora atiende un poco la emoción porque les pide comida. Recuerden que ellos habían creído que Jesús era un fantasma, pero les pide comida y les pide un pescado. Y es como una forma de decirles, un fantasma no come. ¿Okay? Yo no soy un fantasma. ¿Okay? Me como un pescadito asado, delicioso, sabroso, mientras comparto con ustedes. Es una demostración de su corporalidad. Y si es una demostración de su corporalidad, es una demostración de su resurrección. Y repito, si es una demostración de su resurrección, es un testimonio de su victoria. Y al mismo tiempo es el recordatorio de que su victoria implicó un gran sufrimiento y un gran padecimiento. Nunca podemos desligarnos de lo que el Evangelio es. Es la buena noticia, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Es la mayor bendición que hemos recibido, pero al costo de los sufrimientos y de los padecimientos del unigénito de Dios. Nunca podemos fijarnos solo en las bendiciones que hemos recibido, que son maravillosas, pero tenemos siempre que recordar lo que se necesitó
para que nosotros disfrutáramos de todo lo que disfrutamos hoy a nivel espiritual. Y eso es justamente lo que hace Jesús en el versículo 44. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaban con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando Jesús les está diciendo que esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, Jesús no está diciendo que fue una mención esporádica o que se los dijo ahí en algún momento. No, la expresión esto era lo que yo les decía indica una repetición, ¿ok? No fue algo a la ligera, no. Él insistió y lo repitió y se lo recordó, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito sobre él en la en la ley, en Moisés y en los profetas. Y esto básicamente es que sus padecimientos, su muerte y su resurrección estaban escritos en Moisés, la ley, los profetas y los salmos. El punto de todo esto es que en el entendimiento de un hebreo, de un judío, cuando se refiere a Moisés, los profetas y los salmos, esa es la totalidad del Antiguo Testamento. Lo que Jesús está diciendo aquí es que los 39 libros que usted y yo hoy tenemos en nuestras Biblias testifican de sus padecimientos, su muerte y su resurrección. Usted podría ir a estudiar el Antiguo Testamento y tener un perfecto testimonio de todo lo que Cristo tenía que padecer. No fue un accidente lo que ocurrió en la cruz del Calvario. No fue algo que a Jesús o a Dios o al Espíritu Santo se le salió de las manos. No, es el cumplimiento del plan predeterminado de Dios de salvar a la humanidad por medio del cuerpo y la sangre de su Hijo, como único medio de gracia que se le puede extender al pecador para revertir su condición de estar muerto espiritualmente. Entonces vean lo que dice en el versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, versículos 46 y 47, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo que Cristo les está diciendo es que hay dos realidades de las cuales todo el Antiguo testifica sobre mí. Hay dos realidades de las cuales todo el Antiguo Testamento testifica sobre mí. Y aquí Jesús les explica con mayor detenimiento y hace lo mismo que hizo con los discípulos en el camino a Emaús. Vean que ahí en Lucas 24, si van al versículo 27, Jesús se había topado con dos discípulos en camino a Emaús y vean lo que pasa. Leamos desde el 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Okay? En todas las Escrituras. Algunos eruditos hacen la referencia a que esta expresión todas en el griego original, en el idioma original quiere decir todas. ¿Ok? No es difícil perderse. Cuando dice todas las Escrituras, es lo mismo en el original. Son las 39 libros de las Escrituras, testifican de todo esto. Y Cristo le abre el corazón y la mente a estos dos discípulos camino a Emaús, pero es lo mismo que hace con estos 10 discípulos, posiblemente algunos otros,
que están en esta habitación cuando Cristo se aparece en medio de ellos y come con ellos. Y esto es muy interesante, porque aunque el Evangelio está, y aunque Cristo está ahí presente en medio de ellos, ninguno de ellos puede entender a menos de que Cristo inicie una obra de iluminación y abra el corazón para que ellos puedan entender. Esto es increíble. Jesucristo resucitado en medio de ellos no es suficiente para que ellos crean. Cristo tiene que intervenir en sus vidas, en sus corazones y abrirles el entendimiento para que puedan recibir a Jesucristo verdaderamente como Salvador, para que puedan creer verdaderamente el testimonio de las Escrituras. Y hay un primer anuncio, porque ahí dice, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de los muertos al tercer día. Ese primer anuncio es lo que nosotros estudiamos la semana pasada, cuando estudiamos Isaías 53. Isaías 53 no es el único texto en el Antiguo Testamento que nos habla sobre esto, pero posiblemente es el más preciso y más completo, al punto que, como les decía, algunos eruditos le llaman el quinto evangelio o el evangelio según Isaías. Pero está ahí a lo largo del Antiguo Testamento. Pero hay un segundo anuncio a lo largo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento testifica de una segunda verdad. Y esa segunda verdad es que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el Antiguo Testamento testifica de los dos por igual. De los dos por igual. Y vimos Génesis 3:15, es el primer evangelio, Dios diciendo, alguien va a venir y va a romper el dominio de Satanás y va a revertir las consecuencias que el pecado ha traído. Génesis 12 se nos dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta bendición de la redención va a alcanzar los confines de la tierra. Y no son los únicos pasajes, son los que estudiamos, pero no son los únicos pasajes. El Antiguo Testamento es la historia de la redención, de cómo la redención vendría a ser eficaz por medio del Salvador que habría de venir. Y el Nuevo Testamento es la historia de cómo la redención ahora se puede disfrutar por el Salvador que ya vino. Y ambos testamentos nos apuntan a la cruz, porque ahí es donde se ha conseguido esa victoria. Pero no solo testifica de esa victoria, sino que la voluntad de Dios es que los que han sido restaurados, los que han sido redimidos, los que han sido reconciliados, los que han sido comprados al precio de la sangre y la vida del unigénito de Dios, sean los que testifican al mundo sobre la reconciliación que Dios está ofreciendo a las naciones, sobre la redención que Dios ha hecho posible a través de los padecimientos y la muerte de Cristo. Hay una conexión directa, son dos caras de una misma moneda, ¿ok? Y lo vacilón es que no se pueden separar. Los padecimientos tienen que ser anunciados. Los sufrimientos de Cristo tienen que ser contados. La muerte de Cristo tiene que ser proclamada. Y su resurrección tiene que ser anunciada hasta los confines de la tierra. No hay forma de separarlo. De tal manera que si has recibido esta bendición, tienes esta responsabilidad. Son dos caras de una misma moneda. De eso testifica el Antiguo Testamento, de ambas por igual. Y Cristo resucitado se encuentra con sus discípulos y les dice, esto es conforme a las Escrituras. Y vean lo que dice el versículo 48. Ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes son los que han de predicar este evangelio. Ustedes son los que deben anunciar el arrepentimiento y el perdón de los pecados que Dios está ofreciendo por medio de mi nombre. Y aquí no lo estamos estudiando. En Lucas, Jesús está diciendo, de esto trata la Biblia. Pero en Mateo,
Si ustedes van a Mateo 28, Jesús, estas son sus palabras: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este es el mandamiento divino. Es la gran comisión, que muchas veces se refiere a esta sección como la gran comisión, tiene un fundamento y es una instrucción divina, es un mandamiento divino que no es opcional. No es opcional, y si lo tomas como algo opcional, entonces quiere decir que puedes hacerlo o podrías no hacerlo. Y el peligro es que si no lo hacemos, estamos pecando contra nuestro Salvador. Estamos negando el mandamiento de aquel que nosotros decimos es nuestro Señor. Porque Cristo con toda autoridad les dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No es opcional. El creyente que ha sido reconciliado con Dios tiene el deber, la obligación, el mandato divino de anunciarle hasta los confines de la tierra. No es opcional, familia. Aquí no se nos habla de la autoridad, se nos habla del cumplimiento, pero Mateo es un excelente... es como una excelente indicación de que hay un peso detrás de esto que hacemos. Y el peso es la gloria de Dios. El peso es la gloria de Dios. Y es un excelente suplemento, si pudiéramos decirlo, para nuestra sección. Todo el Antiguo Testamento, pero sí. Si tuviéramos que añadirle más, en Mateo viene la autoridad divina, la comisión divina, el encargo divino del mismo que fue desfigurado en la cruz, habiendo resucitado y diciéndonos: ahora ustedes son testigos de esto. La responsabilidad del anuncio es responsabilidad de la iglesia. Y tenemos que entenderlo de esta manera. Cuando nosotros tomamos esta moneda que tiene dos caras, tenemos que verlo desde esta perspectiva también. Y yo espero que esto ponga peso en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Porque Cristo está diciendo: mis padecimientos eran necesarios. Lo que Cristo está diciendo es que mis padecimientos no eran opcionales. No eran opcionales. Eran necesarios para que nosotros disfrutamos lo que hoy disfrutamos. Para nosotros no es opcional predicarle. Para nosotros no es opcional anunciarle. ¿A quién le tocó lo difícil? A Cristo. Él hizo lo difícil. A nosotros nos toca lo más fácil, que es predicarle, que es anunciarle al mundo que en Cristo se ofrece el arrepentimiento y el perdón de los pecados para salvación. Cristo sufrió la ira. Usted nunca va a sufrir la ira. Cristo fue desfigurado. Poco probable que usted vaya a ser desfigurado, por lo menos aquí en Costa Rica, o en Venezuela, o en Nicaragua, o en Colombia, o en Estados Unidos, o en Inglaterra. Es muy poco probable que usted vaya a ser desfigurado por anunciar a Cristo. A Cristo le tocó la ira, a nosotros nos toca el anuncio. Y así como para Cristo no era opcional, para nosotros tampoco es opcional. Eso es un mandamiento divino que estamos llamados a cumplir. Y muchas veces la duda es: ¿pero cómo voy a ir yo? ¿Cómo me va a llevar Dios a mí a predicar el Evangelio? Es una comisión muy seria. Anunciar a Cristo es algo serio. Eso es lo glorioso. Dios no nos pide algo que no nos vaya a capacitar para hacerlo. Versículo 49 dice: por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre,
Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y lo que Jesús está diciendo es que esta comisión divina no la tienen que hacer en sus propias fuerzas o en sus propias capacidades o de acuerdo a los propios recursos que ustedes tienen. No, esperen mi promesa, y esa promesa es el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Y recibirán poder, el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es lo mismo que nos está diciendo aquí. Yo enviaré la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo. Permanezcan en la ciudad, ¿hasta cuándo? Hay una temporalidad, permanezcan. Todavía no lo han recibido. Pero cuando sean investidos con poder de lo alto, vayan a predicar el Evangelio, porque para eso fueron salvados. Eso es lo que tenemos que entender, es que para eso fuimos salvados. No hay otro estilo de vida. Y es lo mismo, si nosotros vemos lo mismo que dice 2 Corintios 5:15, que les he dicho, memorícenlo, memorícenlo, memorícenlo. Ya algunos se lo han memorizado, yo espero que todos se lo memoricen. Y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No somos nosotros los que definimos cómo vivir la vida cristiana. Ya Dios lo definió. Y la vida cristiana se vive para Él. ¿Okay? Y eso es una de esas verdades en donde yo les he dicho que no hay punto medio. O lo hacemos o no lo hacemos. O vivimos para Él o vivimos para cualquier otra cosa. Pero vivir para cualquier otra cosa implica que no estamos viviendo para Él. No nos engañemos. Teniendo motivaciones y teniendo propósitos de vida y teniendo sueños de vida que nada tienen que ver con el anuncio del Evangelio de Jesucristo y pensar que si los cumplimos vamos a estar viviendo para Él. No nos engañemos, iglesia. No nos engañemos. Ese Evangelio que muchas veces se ha predicado no es el verdadero Evangelio. No es lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Y por todos murió, para que los que viven, eso es lo que los que disfrutan de su gracia, los que disfrutan del nuevo nacimiento, los que disfrutan de comunión con Él como resultado de lo que Cristo hizo en la cruz, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ustedes. Y Dios nos equipa y vaya vestimenta que nos ha puesto, porque cuando dice que sean investidos es como poner un traje. No se compara en absoluto, se lo digo, no se compara en absoluto. Pero yo hice las ligas menores en Saprissa y en ciertos momentos, ya después hacia el final, me invitaron a jugar con Alajuela y un rato con Heredia. Poco tiempo, fueron como 2 meses en Heredia, 2 meses con Alajuela. Pero es diferente ponerse el uniforme de Saprissa. Lo digo con todo el respeto hacia los manudos y hacia los liguistas. Es diferente, hay un peso que el uniforme de la Liga y el de Heredia no tienen. Porque cuando usted se ponía el uniforme de Saprissa, usted representaba algo. Usted representaba una institución que desde que yo tenía 13 años nos decían hay que salir a ganar en cualquier lugar, contra cualquier rival, y todo que no fuera goleada en ligas menores, que no fuera goleada, no se veía como una victoria, no se veía como un triunfo. Es un uniforme que le pone a uno una carga de lo que uno está representando. Aquí se nos viste con algo que es infinitamente más glorioso que un uniforme morado. Se nos viste con el Espíritu Santo. Y eso indica que representamos al Espíritu Santo donde sea que vayamos. ¿Ustedes entienden eso? Usted se levanta y usted es un representante del reino divino de Dios. Usted es un representante del Espíritu Santo que vive en usted. Cada vez que usted va a trabajar, cada vez que usted va a hacer un hobby, cada vez que usted va a hacer un ejercicio, cada vez que usted hace cualquier cosa, usted es un representante del reino de los cielos. Por eso 2 Corintios también nos dice que somos embajadores, porque somos representantes. Por eso 1 Corintios nos dice todo lo que hagan, háganlo para
la gloria de Dios. Si usted está en Cristo, usted le representa. Y la mejor forma de representarlo es testificándole. Y testificándole no definimos nosotros hasta dónde, Él es el que lo define y es hasta los confines de la tierra, a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra, a toda tribu, a toda etnia y a toda lengua. Y familia no es opcional. No es opcional. Todos los que hemos sido beneficiarios de estos padecimientos del siervo sufriente que estudiamos la semana pasada, somos sus testigos. Pero aquí es donde conectamos lo que yo les decía. Yo voy a testificar conforme o de acuerdo con el valor que la cruz de Cristo tenga para mí. Yo voy a dedicar mi tiempo hoy en el día a día en conformidad con el valor que la cruz de Cristo tenga para mí. Yo voy a invertir mis finanzas en conformidad con el valor que yo le dé a la cruz de Cristo. Todo se basa en eso. ¿Es el mundo hoy basura para ti cuando lo pones a la par de la cruz de Cristo? ¿De la deformidad de su cuerpo por la salvación de tu alma? ¿Por la ira de Dios sobre sus hombros por la salvación de tu alma? Porque si eso tiene peso en tu vida, entonces familia, hay que dedicarnos a lo que Dios se dedica, y Dios se dedica a su gloria. Dios no se dedica a ninguna otra cosa. Esa es su principal motivación y esa es la razón por la cual hace todas las cosas, y es la gloria de su nombre. Y la gloria de su nombre se le dejó de dar cuando el ser humano cayó en pecado. Pero ahora en Cristo y por medio de la predicación del Evangelio, Dios está recibiendo la gloria de pecadores como nosotros que antes no le dábamos gloria. Pero el Evangelio tiene que seguir siendo anunciado hasta los confines de la tierra, porque hoy hay millones y millones y millones de personas que no pueden darle gloria a Dios porque nunca han escuchado de Jesucristo. Y esa es la labor de nosotros, esa es la labor de la iglesia. La próxima semana vamos a hacerlo todavía más local. Vamos a hacerlo todavía más local. Y les vamos a contar entonces qué es lo que vamos a hacer como iglesia y hacia dónde estamos apuntando como iglesia. Es ya un anuncio público de algo que estamos queriendo avanzar como iglesia. Entonces la próxima semana ojalá no se lo pierdan, ojalá estén acá, no solo por el anuncio público, pero si entendemos que no es opcional y que esta es una respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros, cada uno de nosotros tiene un rol que jugar en esto. ¿Okay? Evidentemente no pueden ir todos, porque si no, Iglesia la Gracia desaparece, pero cada uno tiene un rol desde acá. Unos van, otros se quedan. Pero funciona como un equipo, ¿ok? Y ustedes, al ser miembros de esta iglesia, tienen parte en este equipo. No pueden decir, no, eso hagan ustedes, yo no me involucro en eso. Si entendemos lo que acabo de predicar, hay un mandamiento divino y hay una forma en la que respondemos al Evangelio, y eso nos involucra a todos. Así que ojalá todos vengamos la próxima semana con la ilusión y con la emoción y el deseo de ver qué es lo que va a hacer Iglesia La Gracia para cumplir ese mandamiento divino. Y vamos a procurar que aunque vengamos emocionados e ilusionados, seamos movidos no por la ilusión o la emoción, sino por las profundas convicciones bíblicas que nosotros tengamos, que son inamovibles independientemente del momento de vida en el que nosotros estemos. Y que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos porque estamos convencidos que la Escritura nos lleva a eso. Pero la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar sobre esto. Y les repito, quiero cerrar con esto porque no quiero que sea
algo que se quede por fuera o no darle el énfasis suficiente. ¿Okay? Cierro con esto. Recuerden siempre y en todo momento, son dos caras de una moneda. A Cristo le tocó la ira, a nosotros nos toca el anuncio. Y que el anuncio que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de su nombre. Voy a orar y cantamos una última canción para terminar. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos este tiempo para estudiar Lucas, parte de tu palabra, donde Cristo mismo testifica que el resto de tu palabra testifica de los sufrimientos, los padecimientos, la muerte y la resurrección de Cristo, pero al mismo tiempo de que esta obra de Cristo tiene que ser anunciada y será anunciada. Porque cuando tenemos un vistazo de Apocalipsis, vemos ahí una multitud de todas las tribus, lenguas, etnias, naciones, de todos los confines de la tierra, todas las familias de la tierra, adorándote, Señor. Danos a nosotros, Señor, la comprensión, así como le abriste el entendimiento a tus discípulos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento para que se generen en nosotros profundas convicciones bíblicas para poder vivir conforme a tu palabra. Porque, Señor, nosotros hemos recibido esas mismas palabras: paz a ustedes. Y cuánta paz disfrutamos hoy, Señor. Cuánta seguridad tenemos de que nuestra vida ha sido anclada a tu presencia por Cristo mismo, y que nada de lo creado, de lo visible o lo invisible nos puede separar de tu amor, Señor. Ni siquiera nosotros mismos. Y que nos has investido con el Espíritu Santo, con tu presencia en nosotros, no solo para ser embajadores, para representarte, pero también para anunciarte, Señor. Glorioso Evangelio que no solo nos ha salvado, sino que nos ha investido con lo necesario para proclamarte, Señor. Y te pido, Padre, que nosotros como tu iglesia podamos movernos unánimes, como un solo cuerpo, como lo que somos, por aquello que te apasiona, por aquello en lo cual te deleitas, por aquello por lo cual nos has salvado, que es la gloria de tu nombre. Una gloria que se te da conforme los pueblos se vuelven a ti en arrepentimiento y reciben el perdón de Cristo y te dan la gloria que tú mereces, Señor. Gracias, Señor, porque no solo nos has dado la bendición de ser salvos, también nos da la bendición de participar del avance de tu reino. Sí es cierto que viene en forma de mandato, pero cuando vemos lo que Cristo hizo en la cruz, eso no debería ser un mandato en nuestros corazones, debería ser la respuesta natural de una persona que ha sido redimida por medio de la sangre de Cristo y que tiene la esperanza puesta en que este Cordero regresa por él o por ella. Padre, haz de esta iglesia lo que tú quieras, Señor, porque fue establecida para tu gloria. Vive para tu gloria y no quiere nada más en el futuro que no sea conforme a tu gloria. Llévanos a tu voluntad, unánimes, para la gloria de tu nombre. Amén.